Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Loja Alvarado Milagritos y hoy día les voy a hablar sobre tipos de movimientos según su trayectoria. Tenemos tres tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo, el movimiento circular y el movimiento parabólico. El movimiento rectilíneo es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido sobre una línea recta. El movimiento circular es el que corre una partícula o cuerpo por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula se encuentran a una distancia constante del eje. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria una parábola. Por ejemplo, el balón de fútbol cuando es chutado por un jugador y cae al suelo es un movimiento parabólico. Movimiento rectilíneo. Tenemos tres tipos de movimiento rectilíneo: el movimiento rectilíneo uniforme, que es conocido como el MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es conocido como el MRUA, y el movimiento rectilíneo con aceleración variable. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que describe un cuerpo o partícula a través de una línea recta a velocidad constante, es decir, el movimiento es lineal en una única dirección. La velocidad de desplazamiento es constante. El MRUA es conocido como es el movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante, es decir, la partícula se desplaza por el eje de coordenadas. La velocidad aumenta o disminuye de manera lineal respecto al tiempo, es decir, la aceleración es constante. El movimiento rectilíneo con aceleración variada es el movimiento de una partícula o cuerpo sólido por una línea recta a velocidad y aceleración no constante. Movimiento circular. Tenemos algunos ejemplos de variables. El eje, la radio, posición, velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración angular, aceleración tangencial, aceleración centrípeta, periodo y frecuencia. Movimiento circular uniforme. El MSU es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje estando siempre a la misma distancia del mismo y desplazándose a una velocidad constante. El movimiento circular uniformemente acelerado, el MCUA, se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo. Es decir, la partícula se mueve con aceleración constante. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de las X. El eje que va paralelo al suelo describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otros lados, la trayectoria de la partícula al elevarse o caer verticalmente en proyección sobre el eje de las Y. Describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde las aceleraciones es la gravedad. La gravedad normalmente se considera G es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Loja Alvarado Milagritos, del segundo José Carlos Mariátegui, y hoy día les voy a hacer un experimento sobre el movimiento rectilíneo. ¿Qué es el movimiento rectilíneo? Es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta y su fórmula es igual a velocidad igual a distancia sobre tiempo. Los materiales que vamos a necesitar son un vaso vacío, un vaso con agua y un vaso con aceite y canicas.
Vamos a empezar con el vaso vacío. Vamos a tirar la canica. Ahora vamos con el vaso con agua. Y por último con el vaso con aceite. Aquí podemos ver que en el vaso vacío la canica rebotó varias veces y no fue en movimiento rectilíneo. En el vaso con agua podemos ver que la canica rebotó un poco menos, pero tampoco fue en movimiento rectilíneo. Y en el vaso con aceite podemos ver que la canica no rebotó y fue en movimiento rectilíneo. ¿Por qué sucede esto? Porque el aceite tiene el mismo volumen que la canica, por eso va en línea recta. Gracias.